El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de El Camino de la Felicidad y de nuestra radio comunitaria Cascada Estéreo, sean ustedes muy bienvenidos una vez más a nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad, este programa pues que siempre tenemos para ustedes y que busca sencillamente nuestra reflexión, nuestra meditación acerca de nuestra vida, acerca de tantas y tantas cosas que muchas veces tenemos para simplemente meditar. Qué bueno poder pensar un poco en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras palabras, y a partir de allí, si es del caso, pues generar algunos cambios también en esa forma de decirnos las cosas, que es lo que estaremos hablando en el día de hoy. Antes de recordarles pues que estamos a través de nuestro Facebook también para que ustedes diariamente puedan tener estas reflexiones casi que a la carta cuando ustedes quieran escucharla, en YouTube también como El Camino de la Felicidad. Invite a otras personas también a escuchar nuestro programa, a seguir nuestras redes, a seguir nuestras reflexiones. Hoy vamos entonces a hablar sobre el primero de los 4 acuerdos. Ayer les decía que durante esta semana pues vamos a estar reflexionando cada uno o meditando cada uno de estos acuerdos. 4 acuerdos es un libro del doctor Miguel Ruiz y pues lo compartimos con ustedes, no el libro como tal, sino que a partir de esos acuerdos pues vamos a generar algunas reflexiones también. Yo sé que nos vamos a encontrar con que muchas de estas reflexiones, de estas ideas, ya las hemos hablado en nuestro espacio radial, pero nunca está de más pues recordar y decir, porque se nos olvida muchas veces que debemos también estar constantemente mejorando nuestra forma de decir y decirnos las cosas, que eso es muy importante. El primer acuerdo entonces es: sé impecable con tus palabras, y de ese acuerdo vamos a estar hablando en este día. Porque digamos que no importa la cultura en que estemos, el idioma que hablemos, toda palabra tiene poder. Antes eran símbolos, gestos, cuánta cosa puede ser, digamos, en el aprendizaje de esos lenguajes, pero posteriormente pasamos a decirlo con la palabra y esa palabra crea conciencia. Esa conciencia determina los pensamientos y esos pensamientos se manifiestan en resultados. Hay un principio bíblico, a mí me llama mucho la atención, si no estoy mal, es como inicia el Evangelio de San Juan, y es cuando habla de en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En el principio era la palabra, el verbo, dice la palabra, ¿cierto? La palabra escrita, la Biblia, habla de eso. Me llama la atención ese principio porque lo que dice es que todo nace con la palabra. Si ustedes van al Génesis pasa algo parecido. Es el tema de y dijo Dios, hágase tal cosa, y dijo Dios, hágase tal otra. Siempre la palabra antes de. La única forma de que las cosas se manifiesten entonces en la vida y en el mundo, pues es a partir de la palabra hablada, la palabra escrita e incluso nuestros pensamientos, porque muchas veces nos decimos cosas mentalmente. Y muchos de esos pensamientos son subconscientes, es decir, que ya están arraigados y generados en nuestro interior, en nuestra psiquis. Y muchas de esas afirmaciones que usamos para con nosotros, muchas de esas cosas que nos decimos, ni siquiera son nuestras, sino que nos las enseñaron, nos las dijeron, digamos nuestros padres también en su forma en que nos educaron y todo lo que nos dijeron, pues también tienen algo que ver en eso. Entonces es muy importante empezar a determinar, a identificar
cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas palabras que durante todo el día nosotros tenemos. ¿Cuántas veces se nos olvida evaluar qué es lo que pensamos? Se dice que una persona tiene, no sé, 60.000 pensamientos diarios. La pregunta es, ¿cuántos de esos pensamientos son positivos? ¿Cuántos de esos pensamientos están hechos de forma afirmativa? ¿Cuántos de esos pensamientos son de bondad? ¿Cuántos de esos pensamientos son de salud? ¿Cuántos de esos pensamientos son de prosperidad? Pero normalmente esos pensamientos son de problemas, son de preocupación, son de deudas, son de mil cosas. Y por eso es muy importante empezar también a identificarlos para poderlos cambiar, Les decía, no importa cuál sea el idioma, cuál sea la cultura, cuál sea la experiencia. Lo importante es que el lenguaje que utilizamos es lo que conforma nuestra forma de representar el mundo, porque a través de tus palabras y de tus pensamientos es como transmites, si quieres, tus ideas, tus anhelos, tus metas, tus propósitos, tus relaciones, tus vínculos, tus dones, todo se manifiesta a través de la palabra. La palabra, las palabras son símbolos, símbolos con muchísimo poder. Tienen su propio peso, tienen su propia estructura. El lenguaje, ¿sí? El lenguaje no termina siendo más que formas de hacer magia. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Formas de hacer magia, sí señores. Cuando nosotros usamos mal la palabra, nos convertimos en hechiceros de magia negra. Pero cuando usamos bien la palabra, somos hechiceros de magia blanca. Eso suena un poco raro, ¿no? Suena un poco extraño, pero resulta que así es. Resulta que esa es la manera en que nosotros creamos el mundo. El mundo lo vamos creando, nuestra realidad la vamos creando a partir de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Cada que nosotros usamos una palabra, lanzamos un hechizo sobre nosotros mismos o sobre los demás. Nuestro cerebro cree lo que escucha y por eso es importante saber hablarle. Y cometemos muchos errores. Muy especialmente cometemos errores con nuestros niños, con nuestros hijos en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces le decimos a un niño, es que usted no sirve para nada, es que usted no sabe de esto, es que usted aquello? El niño termina creyéndolo, ¿sí? No es su culpa, pero termina creyéndolo porque su papá o su mamá, ese ser tan importante en su vida, le dijo que no servía para nada. ¿Y qué va a crecer? Creyendo efectivamente que no sirve para nada. Y si se lo cree de tal manera, no va a servir para nada. Entonces, muchas de las cosas que decimos, las hacemos en momentos de estrés, las hacemos en momentos de rabia, pero aún así, hechizamos a quienes les hablamos. Ese principio de ser impecables con nuestras palabras es importante porque cuando lo hacemos, cuando somos conscientes del uso de nuestra palabra, del uso correcto de nuestras palabras, nos convertimos en hechiceros de magia blanca. Cuando lo que decimos daña a otros, nos convertimos en hechiceros de magia negra. Así que es muy importante saber hablar, saber decir las cosas. Y sobre todo, hay un término que a mí me gusta muchísimo, hay un término bastante interesante que habla del ahorro de las palabras. Casi que hay gente que habla mucho precisamente de usar también la palabra, que es demasiado importante ahorrarla, y eso significa no malgastar las palabras en conversaciones vanas, en conversaciones inútiles, en conversaciones sin sentido, ¿sí? Sino especialmente dejarlas para crear unos diálogos interiores o exteriores, pero que tengan contenido fuerte para mi vida, que me permitan también tener esos fundamentos sólidos
para poder continuar mejorando en nuestra vida. Ejemplos, reitero, de cómo las palabras tienen poder hay muchísimos. Como esa niña, por ejemplo, que se la pasa cantando en la casa y que su mamá se va desesperando hasta que al final le dice, ya, quédate callada, tu voz es horrible, me estás mareando, me estás desesperando. La niña va a creer eso que la mamá le dijo. Tu voz es horrible. Ella va a crecer pensando que su voz es horrible y será difícil que vuelva a intentar cantar de nuevo. ¿Por qué? Porque el ser más importante de su vida, que es su mamá, le dijo que su voz era horrible. Y este acuerdo también tiene que ver con aquello que nos han dicho, ¿sí? Y eso es lo que vemos en este ejemplo. Nosotros nos hemos creído una cantidad de cosas como una verdad. La pregunta es cómo hacemos para romper esa programación, cómo hacemos para romper con eso que ya nos creímos y cómo hacemos para cambiar nuestras afirmaciones. Eso es una buena reflexión que cada uno puede hacer. ¿Qué puede cada uno hacer desde sus palabras, desde sus afirmaciones, desde todo lo que se dice, para cambiar eso que le hicieron creer? Porque a usted de niño le hicieron creer mil cosas. Que usted era feo, que usted era bobo, que usted era, qué sé yo, cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas nos dijeron los compañeritos, por ejemplo, en el colegio? ¿Cuántas cosas nos dijeron nuestros maestros muchas veces, o profesores más bien, que se equivocaron al hablar, que se equivocaron al decir las cosas y que nos trataron de inútiles? ¿Por qué? Porque simplemente no supimos hacer algo que el mundo dice que teníamos que saber, como cualquier tarea de matemáticas, de aritmética, de inglés, qué sé yo, de ciencias o de sociales, y no lo sabíamos. Y ya por eso, muchos profesores quizá nos trataron de inútiles. Y eso se nos quedó en la mente, y eso se nos quedó en el corazón, y creemos entonces que somos malos para la vida porque fuimos malos para el estudio. Miren ustedes cómo se nos hace de daño y cómo hacemos de daño también a los demás. Ojo con lo que le decimos a nuestros hijos y la forma en que se lo decimos. Es que usted es muy perezoso, es que usted es muy terco, es que usted es muy desordenado, es que usted es. La palabra ser es muy importante, porque una cosa es ser y otra cosa es estar. Hoy puedo estar aperezado, eso no me hace una persona aperezada. Hoy puedo estar despreocupado, pero eso no me hace una persona despreocupada. Hoy puedo tener algo de desorden, pero eso no me hace una persona desordenada. Pero si yo lo que digo es que es desordenado, es que es terco, es que es indisciplinado, es que es esto, es lo otro, él va a crecer creyendo que lo es. Por eso es muy importante reafirmar las cosas al revés. Usted como es de juicioso, pero hoy como estás de. Usted como es de lindo, pero hoy como está de. Usted como es de, ¿cierto? Y entonces siempre colocando la afirmación de lo que se es, que es más importante que lo otro que puede ser simplemente transitorio. Entonces, ojo, ¿cómo podemos hacer para cambiar esa forma de hablar? Y la forma de hacerlo es practicando todos los días esas nuevas afirmaciones que me van a hacer mejorar la vida. Y lo podemos hacer desde hoy, no importa si tienes 50 años, cámbiate las afirmaciones. Ayer cuando colocaba el ejemplo de las personas que contestan un saludo, y yo les decía, me encanta el ejemplo de esa persona que contesta aquí muriéndome. Y a mí me desespera esa respuesta, aquí muriéndome. Claro, es una persona que va a vivir enferma porque está muriéndose. Ni se muere ni se alivia porque está muriéndose, ahí mantiene. En ese justo estado que se está afirmando, en ese justo estado que está diciendo en que está. No, aquí, ahí pasándola, mijito, ahí pasándola, no tan bien como usted, pero ahí vamos, en fin. Siempre con tantas respuestas tan negativas, respuestas que lo hacen sentir a uno de entrada enfermo. Es que si yo digo,
que me mantengo así, pues me voy a mantener estresado, me voy a mantener enfermo. ¿Cómo está? No, muy ocupado, hermano, aquí mucho trabajo. Ese era un vicio mío hace algún tiempo, decir que estaba muy ocupado, decir que tenía mucho trabajo. No, no, súper bien, súper bien, súper bien, excelente y mejorando como contesto yo o que aprendí a contestar. Formas diferentes de contestar, afirmaciones que nos permitan decir y sentir. ¿Sí? No es engañarnos tampoco, pero es sentir que esas afirmaciones nos van a hacer sentir todos los días mejor. Entonces, vamos a cambiar la polaridad de las palabras, vamos a cambiar eso que nos decimos, porque como ya les decía, las palabras son hechizos, las palabras crean conciencia, esa conciencia crea pensamiento y eso a su vez crea resultados tangibles en el mundo. Podemos construir grandes sueños a partir de la palabra o podemos destruirlos. Podemos destruirlos llenando el mundo de temor, de rencor, de frustración, de enojo, de opiniones malintencionadas hacia los demás. Y ahí quiero entrar en otro tema importante y es el chisme. Cómo nos encanta sentarnos a hablar de los demás. Cómo nos encanta sentarnos a chismosear. Es que el chisme se ha vuelto una cultura nefasta, una tradición perversa, porque nos hace sentirnos parte de un grupo. Eso es el chisme, sentirnos parte de un grupo, entonces nos vamos, charlamos, hablamos, y lo que hacemos es inventar malintencionadamente cosas de los demás. Y entonces alguien coloca algo sobre la mesa y ahí mismo entramos todos a decir, ay sí, yo también vi aquello, ay sí, él hizo aquello, ay sí, él hizo lo otro, ay sí, yo lo vi haciendo lo otro, y dele, y dele, y dele, pasando a otro de los acuerdos que vamos a estar hablando durante estos días, que es el de suponer. Nos la pasamos suponiendo que la gente se comporta como nosotros nos comportamos. ¿Cuántas veces lo que criticamos en los otros, lo que tratamos de decir que está mal en los otros, es porque simplemente lo tenemos nosotros, nos duele tenerlo, pero queremos sentirnos más tranquilos con eso, simplemente haciendo que lo tengan los otros, simplemente diciendo que los demás también, y con eso entonces nos descargamos, ¿no? Entonces, ojo, ojo, las palabras en muchas ocasiones no son tan inocentes, ¿no? A veces cuando hablamos no somos tan inocentes al decir las cosas que decimos. Las palabras, amigos, están cargadas de mucho significado. Ser impecable con las palabras, ser impecable con las palabras. ¿Qué es eso de impecabilidad? ¿Qué es eso de impecabilidad? El doctor Miguel Ruiz en este libro explica que la impecabilidad, la palabra impecabilidad quiere decir sin pecado. Ojo, sin pecado. La palabra debe ser concebida sin pecado. Debe ser una inmaculada concepción. La palabra debe ser eso. La palabra debe ser una palabra sin pecado. Impecable es, pues, asumir tu responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de los compromisos que asumimos. Muy importante, primero, los compromisos que asumes contigo mismo y luego con los demás. ¿Cuántas veces entramos entonces a agredir a los otros? ¿Cuántas veces nuestras palabras son de agresividad? ¿Cuántas veces nuestras palabras son de rencor, de daño hacia los demás? Volvemos entonces a cómo nos reprogramamos, porque resulta que la palabra es un código de programación. Así como los sistemas de cómputo, por ejemplo, se programan a partir de sistemas binarios, ¿sí? Que son puntos, rayas, puntos, rayas, puntos, rayas, puntos, rayas. A partir de esos sistemas binarios, es muy importante también entender que en nuestro caso, nuestro cerebro, nuestro computador, nuestra programación se hace a partir de las palabras. Somos nosotros los que nos decimos a nosotros mismos y los que le decimos a nuestro sistema, a nuestro cerebro, ¿sí?
les decimos cómo actuar, le decimos cómo reaccionar. Nosotros nos programamos a partir de las palabras. Y la forma de hacerlo es, reitero, colocando todas las afirmaciones en positivo. En vez de decir que no puedes, simplemente reafírmate en que sí puedes. En vez de decir que te falta algo, agradece porque lo tienes todo. En vez de quejarte por tu trabajo, agradece que tienes ese medio de sustento. En fin, siempre usa afirmaciones que te permitan ratificar tus sensaciones de bienestar. Prográmate para que siempre tus reacciones y tus palabras sean benévolas hacia ti y hacia los demás, hacia la vida, hacia el mundo, hacia el universo, hacia Dios. Que es que no me gusta esto, que es que no me gusta lo otro, que es que lo de más allá. Que el día se agradece todo, porque cada experiencia, por difícil que sea, trae algo positivo y bueno y de enseñanza para tu vida. Agradece por cada experiencia, agradece por cada circunstancia, agradece por cada momento que vives, agradece por la vida, agradece por el amanecer, agradece por esos pájaros que todas las mañanas te despiertan, agradece por tantas cosas que hay en tu vida y que tú has dejado de valorar. Y lo más importante, o de las cosas más importantes, deja de hablar mal de los demás. A nadie le incumbe la vida de nadie, a nadie le incumbe la vida del otro, así como a nadie le incumbe tu vida. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y nadie tiene por qué estarse metiendo en tu vida. Dejemos de estar pendientes de lo que hacen o dejan de hacer los otros, de lo que hacen o dejan de hacer los demás, y mucho menos estemos por ahí sentándonos en cualquier tienda, en cualquier cafetería, en cualquier mesa, a charlar y a hablar con los otros de lo que hacen los otros, de criticar y criticar y criticar. ¿Qué ganamos con criticar? Nada. ¿Qué ganamos nosotros con estar hablando mal de los demás? Absolutamente nada. Vivamos nuestra vida y dejemos vivir a los demás. Vive y deja vivir, díjese por ahí un refrán popular. Vive y deja vivir. Haz lo que tú quieras con tu vida y deja que los demás también hagan lo que quieran con su vida. Cuando hables del otro, que sea simplemente para bendecirlo. Y tarde o temprano, esa bendición va a retornar a ti. Entonces, que no sea para maldecir al otro, que no sea para hablar mal del otro, que sea al contrario, para hablar bien, que sea al contrario, para bendecir, que sea una oportunidad para simplemente desearle el bien al otro, incluso a tu enemigo. Y hay algo importante ahí. ¿Cuántas veces se nos hace difícil, o cuántas veces no, cuán difícil es más bien bendecir al enemigo? Eso sí que es duro. Porque cada que vemos una persona que nos hizo algo o que nos cae mal, somos, ahí viene este triple yo no sé cuántas, ahí viene este yo no sé qué, ahí viene este desgraciado, miren a este no sé cuántas, y dele, nos la pasamos así, y nos llenamos a toda hora como de rencor, dañándonos la bendita vida. Alguna vez creo que hablábamos, bueno, hace muchos años ya, reflexionamos mucho sobre un libro, el libro El Perdón, no sé si ustedes recuerdan, y en ese libro hablábamos de, o en esa reflexión más bien, hablábamos de cómo el hecho de no perdonar al otro lo que hace o el que sufre es uno. Muchas veces el otro, primero no se dio cuenta ni siquiera que nos ofendió, porque es que yo coloco el ejemplo más simple del mundo, a mí me pasa mucho lamentablemente, y es que a veces está uno elevado, a veces está uno por ahí sentado, ve una reunión de varios amigos y todos son amigos y uno pasa y comete el error de saludar uno o dos personas de la mesa y no saluda a los otros y ya entonces esos otros quedan emberracados con uno lo hizo sin intención y pasa ese tipo de cosas. Entonces a veces le pasa a uno también que alguien no lo saludó, que alguien simplemente iba por la calle y no lo miró, entonces usted piensa que es que la persona que le pasó conmigo es que está bravo, es que yo no sé qué. Y empieza usted a montarse en una película de qué me pasó, de qué le pasó a esa persona conmigo. Y esa persona ni siquiera sabe que te ofendió. Y cada que lo ves es, ahí va ese creído, ahí va ese no sé qué, ahí va ese altivo, ahí va ese no sé cuántas. Y vivimos sufriendo por eso. ¿Y quién sufre entonces cuando no perdona? ¿Quién no perdona? El otro ni siquiera muchas veces sabe que nos ofendió. Y si lo sabe,
en muchas ocasiones ni le importa, ni le interesa, porque si lo hizo, de pronto lo hizo con toda la gana. Entonces usted, ¿qué hace? Sufrir. Y el otro pasa, ni siquiera se da cuenta de que usted está ahí mirándolo feo o hablando mal de él o quejándose por él. Y usted lo que hace es cargarse de energías. ¿De qué tipo de energías? De energías negativas, de energías de rencor, de rabia, de incomodidad. Y al son de nada. ¿Al son de qué? Dice uno, ¿al son de qué? Y después sale con esa carga de energía negativa a sentarse y a hablar, vea, por allá pasó ese fulano de tal, que mire que me hizo esto, que mire que el otro, y ese tipo como es decreído. No falta que se encuentre con otro que también le cae mal y empiezan a... Y eso, mejor dicho, despotrican de todo el mundo. ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirvió? De absolutamente nada. Nada. Ni usted descargó eso porque usted lo que hizo fue llenarse de rabias, de un montón de cosas, emociones negativas en su ser, como son de malas, por Dios. Las emociones negativas son las que nos traen en muchas ocasiones dolores y enfermedades. Entonces, ¿para qué me voy a cargar de eso? Al contrario, hablemos bien de los otros, bendigamos al otro. Es que por más mal que me haya hecho una persona, hombre, ¿yo cómo voy a quedar sufriendo toda la vida por eso? Lo veo y lo bendigo. Cuando yo suelto el rencor y logro perdonar al otro no significa que voy a salir a abrazarlo, que voy a salir a saludarlo con euforia, que no. Perdonarlo es simplemente volverme indiferente frente a esa persona. Y simplemente bendecirlo. Cada que me vaya a llenar de rabias contra él, en vez de eso, respiro profundo y lo bendigo. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien en la vida y ya. Y voy descargando, ustedes no saben lo sanador que es eso, no se lo logran imaginar. Y el tema es que cuando usted bendice al otro, esa bendición vuelve a ti. Como cuando usted maldice al otro, también esa maldición también retorna. Entonces, ¿qué quiere usted que venga a su vida? ¿Bendiciones o maldiciones? Obviamente todos quisiéramos bendiciones, entonces la única forma es bendecir al mundo, bendecir a los demás, bendecir incluso a nuestros enemigos, bendecir todo lo que nos sucede, bendecir todas nuestras circunstancias y todos los días tendremos también gestos de bendición hacia nuestra propia vida. Ser impecables con tus palabras, ser impecables, es decir, que nuestras palabras sean sin pecado. Eso es lo que significa impecabilidad. Impecabilidad, ser impecables, ser transparentes, ser claros y ojalá, amigos, ojalá, yo el primero, dejemos de usar palabrotas, como decimos nosotros, para expresarnos ante los demás, para hablar en cualquier espacio y empecemos a usar siempre palabras grandes. Si las palabras tienen peso, si las palabras tienen poder, usemos aquellas que mayor poder tienen, que son aquellas palabras de bondad. Y eso nos dará sensaciones maravillosas de bienestar. Sé impecable con tus palabras, que están también incluidas en tus pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? Cambia todos esos pensamientos, mejóralos si es del caso, y reafírmate en pensamientos siempre positivos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.